Programa es presentado por Ama de casa, toca, siente y vive. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Les damos las gracias por estar aquí con nosotros en sintonía de Aquí se habla libertad. Y en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Vilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y ante el micrófono Víctor Maldonado y Rocío Guijarro. Buenos días, Víctor. ¿Cómo Hola, estás? Rocío, ¿cómo estás? Bueno, 18 de abril, sí, garudoso. Bueno, ojalá llueva cuando deba llover. Porque ojalá, es más que un rocío, es una garúa. Sí, porque si fuese un rocío, entonces sería un Rocío Guijarro. Pero bueno, la verdad es que nuestro país necesita llenar sus embalses, así que siempre es buena noticia. Y lamento tener que decir que suena primitivo, ¿no? Pero como estamos entre lluvias y sol, para que haya agua, pues entonces no queda ningún otro remedio que desear que llueva. Rocío, hoy tenemos un programa entre buenos salvajes y buenos revolucionarios, haciendo la alegoría del grande Carlos Rangel. Pero Rangel, hay algo que yo quiero celebrar, y es que desde Venezuela no se abandone la reflexión ética. Y por eso traemos en esta primera sección un artículo que a mí me parece fundamental. Se llama Una ética para nuestro tiempo y está escrito por el candidato a doctor, profesor de ética empresarial de la Universidad Monte Ávila, con maestrías de administración de empresas y finanzas del IESA, de verdad una persona muy dedicada al tema del conocimiento, con un altísimo potencial profesional, el gran amigo Hugo Bravo. Vamos a dar su Twitter para que la gente que lo quiera seguir al profesor Bravo, es HBravoJ. Allí están sus artículos y todos los principios que él, a través del trabajo que realiza de generación de conocimiento ético, están, Víctor, ¿no? Así es. Bueno, el artículo Una ética para nuestro tiempo precisamente se ubica en este país y él coloca los puntos sobre las IES, Rocío. Uh-huh. Él dice, en particular para nuestro país, si se considera que la salud social y política de Venezuela depende de la calidad ética de sus ciudadanos y de sus gobernantes, este sentido que es evidente que Venezuela, en el sentido que es evidente que en Venezuela está gravemente enferma. Él dice, hay una enfermedad ética que carcome los huesos y la médula del país, pero bueno, por supuesto no es una enfermedad terminal. Hay que hacer un llamado a la restauración ética que tiene que ver, por ejemplo, con la integridad, con el compromiso con la verdad, con la lealtad a los proyectos a los que uno se adscribe, con el reconocimiento, incluso con la compasión y con la benevolencia. Y todos esos valores los pone de relieve el querido profesor Hugo Bravo en este artículo que, insisto, es un artículo importante de leer en este momento del país. Así es. Él plantea que para el actuar ético debemos tener presente que los actos del hombre deben procurar perfeccionar esas potencias humanas, de manera que el hombre con cada acto, en todo momento, se haga más humano y de esta manera se convierta en esa mejor versión de sí mismo que está llamado a ser. Y es tan importante este artículo y este tema, Víctor, dado la gravedad que está teniendo a nivel de la región, pues y a nivel global también, pero especialmente en la región el tema de la corrupción, ¿no? Que ha minado prácticamente hasta la fibra más profunda de la sociedad, ¿no? No solo eso, sino el populismo. O sea, el populismo es la antítesis de la ética pública, porque es mentir, es manipular, es servirse de la gente, es colocar a la gente en una condición de dependencia inaceptable. Pero además el profesor Bravo dice que hay instituciones fundamentales a las que hay que reforzar. Yo siento que hay una muy mala versión de la familia venezolana.
Bueno, porque al igual que ocurre en todo el mundo, ya no es la familia clásica de papá, mamá, hijos, pero hay que ver cómo guapea la familia venezolana. Hay que ver cómo cada historia familiar es un ejemplo de heroísmo y de coraje. Y te voy a poner 2 ejemplos. El caso de una muchacha que viviendo en Araira, que es un pueblo lejano, hizo toda su carrera de educación con honores en la Universidad Central de Venezuela. Y esta muchacha, con muchísimo sacrificio, lo pudo lograr porque su mamá trabajaba intensamente para darle educación a su hija. El otro caso que conozco, una señora que sale a pedir, por favor, un par de zapatos para su hijo, por supuesto, por cierto, talla 39, bueno, porque su hijo tiene que ir con sus zapatos negros a trabajar. Bueno, ¿quién si no es la familia venezolana en estas circunstancias tan terribles, Rocío, que encara el desafío y el proyecto de la familia, aun cuando sean en situaciones tan terribles? Entonces él dice, bueno, nada, hay que apoyar la institución de la familia porque efectivamente sin esa plataforma de lanzamiento, cualquier proyecto ético de la vida, cualquier propuesta ulterior que la gente se plantee es por supuesto muchísimo más difícil. Y nosotros los venezolanos tenemos que empezar a hablar con confianza y con fortaleza de la familia venezolana, porque las hay. Claro, y porque esas familias que a veces son muy modestas, son, insisto, la plataforma de lanzamiento de los proyectos de vida y libertad de sus hijos, con una generosidad increíble, porque hay mamás y papás que trabajan intensamente para darle a sus hijos la oportunidad de una buena educación y esa educación permitir la movilidad social, que solo se da cuando hay estabilidad macroeconómica y gobiernos que permiten el desempeño de lo humano. Es que precisamente, Víctor, la ética no es un corsé, como dice el profesor Hugo, no es algo que te aprieta, sino que es algo que nos recuerda que el acto humano para ser ético es ser libre, y por eso los individuos tenemos que ser libres, porque esto implica la responsabilidad personal y la responsabilidad individual que debemos tener todos ante la sociedad y ante los nuestros y ante la familia, porque de allí es donde se fundamentan precisamente los valores, y eso es lo que seguimos y tenemos que seguir inculcando en nuestros hijos, nuestros hermanos y todo lo que nos relacione con nuestra familia interna, pero también nuestra familia externa, que son nuestros amigos, nuestras relaciones laborales. Siempre tenemos que tener un comportamiento que vaya de acorde con la honestidad, la transparencia y la posibilidad de ser mejores siempre, porque esa es la práctica, ser mejores siempre y brindar al otro para que aquel apoyo para que también mejore, ¿no? Y eso, por supuesto, extenderse hasta el acto de la política, la práctica de la política. La verdad es que recomiendo ampliamente Una ética para nuestro tiempo, que está en www.elcato.org. Es un artículo del profesor Hugo Bravo. Qué orgullo además que Hugo esté entre nosotros, sea venezolano. Y fue invitado hace unos meses, reflexione con tanta intensidad y bueno, su pensamiento esté también encajado con su acción, porque eso es precisamente lo que necesitamos. Necesitamos muchos Hugo Bravo reflexionando y actuando en nuestro país, y los hay. Claro. Así que bueno, sí. Una ética para nuestro tiempo del profesor Hugo Bravo. Y vamos a nuestra segunda sección. El libro del día. Bueno, Rocío, ya vas a decir que lo conociste, que te firmó el libro, que además, digamos, claro fue tu pana, sí, que su esposa además también fue tu pana, y ciertamente estamos hablando de nada más y nada menos que de Carlos Rangel, con su libro espectacular, Del buen salvaje al buen revolucionario. Un libro clave que hay que leerlo, profundizarlo, analizarlo, y todo el mundo debería leerlo, porque Carlos Rangel yo creo que es el liberal más universal que ha tenido Venezuela, y como tú bien decías, este libro se lo dedicó a su esposa Sofía Inver en una dedicatoria tan sencilla como Para y por Sofía. Qué bonito, ¿no? Así es. Carlos Rangel, por supuesto, un escritor prolífico, periodista de un programa muy famoso tanto en Radio Caracas Televisión como en Venevisión, Buenos Días,
donde él y su esposa Sofía hacían unas entrevistas tan profundas, densas y tan importantes, porque entrevistaron intelectuales de Venezuela y el mundo, además gente que estaba a favor y en contra de las ideas que ellos proclamaban. Y bueno, este libro de Carlos Rangel no solamente es importante para lo que estamos viviendo en América Latina, y quién es ese buen salvaje y quién es el buen revolucionario, sino que fue primero escrito en francés y prologado por Jean-François Revel, un extraordinario intelectual francés también. Y luego, pues, al traducirse al castellano, se convirtió en casi un bestseller de las ideas que se plantean allí, Víctor. Así es, mira, Rocío, se lo quemaron alguna vez, ¿no? En la Universidad Central de Venezuela. Es que los socialistas tienen esa costumbre, estar quemando cosas. Pero en fin, este libro, Rocío, fue escrito en 1976. Sí, precisamente se celebraron 40 años de la primera edición del libro en 2016 con una serie y ahora tenemos 42, ¿no? Sí, con una serie de eventos, actividades, una reedición del libro, un documental que hizo Carlos Otexa en Cinesa, y desde donde se dice, pues, durante todo el año estuvo promoviendo el debate. Y por cierto, ¿hay videos de eso todavía? Deberíamos rifar un video de eso. Claro que sí. Vamos a rifarlo la próxima semana. Claro que sí. Pero mira esto, escrito en 1976. En una de las páginas de su libro, Carlos Rangel se hacía esta pregunta. 1976. ¿Llegaremos a ver en América Latina gobiernos socialistas tiránicos que liquiden toda disidencia, encarcelen, torturen y fusilen a sus opositores y a los miembros caídos en desgracia de su propio personal bajo el pretexto de estar extirpando actividades de espionaje o connivencia con el extranjero, según el modelo de los juicios de Moscú, Praga y Budapest? Bueno, imagínate tú, Víctor. 1976. Hace 42 años ya Carlos Rangel señalaba algo que lamentablemente estamos viviendo en este momento. Sí. Insisto, gobiernos socialistas tiránicos. Y porque dijo eso, en la Universidad Central de Venezuela, llena de comunistas para la época, le quemaron el libro. Pero bueno, las profecías no desaparecen en medio de la candela. Se mantienen a pesar de las cenizas a las que quieren reducir sus libros. Bueno, esa pregunta parece que se la hubiese formulado ayer. Exactamente, hoy, ¿no? Carlos, de verdad que muy agudo siempre, muy profético en todo. Sabes que él fue el que dio el discurso de inauguración se dice, ¿no? Del Centro de Divulgación. O sea, que fue el cura que lo bautizó, pues. El que dio el discurso se llamaba Tiempo de Libertad, pues. Cuéntame ese discurso, Rocío. Bueno, extraordinario. Tiempo de conocer la libertad. También podemos hacer una rifa de esa monografía a nuestros oyentes, porque muchos de sus amigos, pues, intelectuales de la talla de Carlos Alberto Montaner, de Mario Vargas Llosa, de su hijo Álvaro, de Plinio Puliello Mendoza, que compartieron tanto con él, decían pues que el hombre al que no le hicieron caso los venezolanos, ¿no? Carlos, que profetizó todo esto que él llamó el origen del tercer mundo, ¿no? Según la cual dichas sociedades explicaban su rezago buscando las causas más allá de su frontera. Y precisamente eso es lo que hacen los gobiernos populistas, que es lo que plantea Carlos Rangel en su libro, ¿no? Siempre la culpa de la desgracia la tiene otro, ¿no? Lo que llaman los psicólogos el locus de control externo. El locus de control externo. Entonces, el efecto de todo eso que es el imperialismo, el colonialismo, etcétera, cuando quien está destruyendo la posibilidad de prosperar, pues son estas ideas retrógradas que plantea Carlos en su libro, ¿no? Hay que decir también que en homenaje a Carlos Rangel está absolutamente claro que hay ideas malas que hacen daño. Totalmente. Ok. Ahora, Rocío, ¿por qué tú que estuviste cerca de Carlos Rangel? Yo me imagino que tú alguna vez le preguntaste, ¿por qué el título? ¿Por qué del buen salvaje al buen revolucionario? Bueno, él lo explica allí muy bien, pues el buen revolucionario era la figura del Che, ¿no? Que se creía que era la persona buena, que iba en pos de un sueño donde nos iba a incorporar a todos ese sueño. Pero mientras tanto fusilaba a la gente, esa, ¿no? Utopía, sí, y mientras tanto pues era de verdad un ser oscuro, negro, que lo que hacía era eso que tú dices, no, fusilar y dañar a la gente. Entonces es como la representación de aquello que se creía que era el buen revolucionario y resulta que no es y que no fue, ¿no?
Él en algún momento lo explica así, Rangel: frente a la arbitrariedad, la inseguridad, la ausencia de un marco jurídico institucional estable y adecuado, los seres humanos responden buscando acomodo y amparo dentro de un sistema piramidal de relaciones personales, con un tirano en el tope de la pirámide. Entonces, claro, por eso es que a diferencia de otras tendencias, los liberales siempre exigen marcos jurídicos, instituciones estables, respeto por la libertad y la propiedad, porque ese es el antivirus o la vacuna contra las tiranías. Mientras que los demás que apuestan todo a un personaje, bueno, lo único que están es prefabricando su propio monstruo. Ustedes no sé si recuerdan, queridos oyentes, esa comiquita en donde iban echando unas goticas y ibas creando tu propio monstruo. Sí. Yo no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, todos los populismos y todos los desinstitucionalistas, lo único que van es echándole la gotica para que al final salga un tirano que siempre será monstruoso, porque siempre él siempre destruirá estabilidad, vida y felicidad de la gente. Y fíjate, Víctor, que este libro, pues, que ha sido editado, reeditado en varios idiomas, en casi todos los idiomas, lo pueden conseguir en la librería, se dice, y en la biblioteca para consulta. Fue reeditado precisamente dado el aniversario de los 40 años, conjuntamente se dice, y el Nacional, y se hizo un blog dedicado a toda la obra de Carlos Rangel, que se llama El legado de Carlos Rangel, y lo pueden ubicar por sedice.org.be Carlos Rangel. Ahí van a encontrar artículos, debates, discusiones sobre la obra de este admiradísimo venezolano que todos debemos conocer. Bueno, allí queda esta reseña de un libro maravilloso. Seguiremos hablando de ese libro y de ese autor, y nosotros mientras tanto vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. La nueva colección Efecto Armonía de Ama de Casa lleva a tu hogar la tranquilidad que inspira la cultura zen. Los 5 relajantes colores, luna, nieve, arena, ónix y agua de las toallas, y los delicados diseños de espigas y enzo de las sábanas colección Fuji te conectan con el balance que estás buscando para renovar tus energías. Conoce la nueva colección Efecto Armonía y llénate con sus sueños vivos visitando nuestras tiendas o entrando en amadecasa.com. Ama de Casa, toca, siente, vive. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con Tu Viaje en Primera Clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos Tu Viaje en Primera Clase. En Mi Cochinito Favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En Las Mercedes, calle Nueva York, te espera Mi Cochinito Favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad.
con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Gracias a María Araceli Palmeiro y a Stalin Prieto, que están viéndonos por el canal YouTube de RCR. Ellos mejoran mi memoria. Efectivamente, era el monstruo Milton. ¿Te recuerdas la comiquita del monstruo Milton? Claro, entonces es esa la comiquita hora del monstruo Milton. y esta que acaba de cantar con esa voz maravillosa es Rocío Guijarro, con una de las últimas canciones que acaba ella de inventar. Pues con esto va esa era la música del la monstruo hora del Milton. monstruo Milton. Y entonces creo que era un niñito. La verdad, le pido disculpas a la gente por mis imprecisiones, pero mi memoria hoy está llena, tengo que resetearla. Lo hicieron, y entonces el monstruo Milton lo hicieron. el monstruo Milton lo hicieron. Bueno, así es el populismo, ¿ok? Tú le vas dando goticas de confianza al populismo y sale algo peor que el monstruo Milton, que era bastante simpático. La verdad, bueno, saludos también a Beatriz Álvarez, saludos a María Araceli Palmeiro y a Stalin Prieto, y les agradecemos muchísimo que estén acompañándonos a nosotros hoy. Bueno, Rocío, cuéntame, ¿cómo es que tú conoces también al tal Víctor Pavón? No sé si es el mismo que yo conozco, que es peruano, Víctor, no sé si porque hay muchos Víctor Pavón, entonces no estoy segura, pero lo que sí es que su artículo está extraordinario. Es decano de la Universidad de Currículum de la Universidad del Norte y autor de libros Gobierno, Justicia, Libre Mercado, el profesor Víctor Pavón, y este artículo se llama Malas Ideas, Pillaje y Saqueo. Bueno, estábamos diciendo en la sección anterior que las malas ideas hacen daño. Totalmente. Y precisamente él está diciendo, bueno, ¿cuál es la mala idea por antonomasia? Bienvenido, acaba de ingresar aquí a la sala de creación del monstruo Milton, a el queridísimo amigo David Morán, editor de La Patilla. David, bienvenido. Te estábamos diciendo, David, que las malas ideas provocan resultados malos para los países. Y hay un artículo de Víctor Pavón que estamos citando, que se llama así precisamente, Malas Ideas, Pillaje y Saqueo. David, tú eres de verdad un intelectual en acción y ingenieril incluso, no eres el que está metido en una bóveda de ideas, no, tú estás en la calle reflexionando sobre las cosas que ocurren y bueno, por supuesto La Patilla ayuda, no queda ninguna duda. ¿Cómo es posible que haya malas ideas que produzcan al final pillaje y saqueo? ¿Cuál idea mala se te ocurre a ti que provoque eso? El socialismo, esa es de las peores ideas que hay y que la gente siempre usa, digamos, las peores atrocidades, crímenes, saqueos, lo ha hecho el socialismo, más que guerras, más que bombas, más que desastres naturales, es el socialismo. Así es. Esa necesidad de tratar de imponerse. Con populismo, con todo ese afán de poder, bueno, ¿no? todo es el núcleo, es la sobreposición del Estado sobre el individuo. Esos ismos, que todos son los mismos, al final todo tiene una raíz única. ¿Qué es eso? El Estado tiene preeminencia, sea en forma común, sea en cualquiera de las formas, sobre el individuo, sus derechos y además sus pareceres, que es lo peor, porque además no solamente causan ruina económica, causan ruina cultural, causan ruina social. Y además, él dice Víctor Pavón, además de todo eso, uno tiene que tolerar gobiernos rapaces, ignorantes, carentes de escrúpulos. ¿Ok? Porque bueno, las ideas generan ese tipo también de perfiles de gobernantes, ¿no? Sí, fíjate que él hace rememora pues lo que fue la CEPAL, ¿no? Que la CEPAL fue tan dañina y que produjo todo este crecimiento hacia adentro, el desarrollo endógeno, y todo lo que fue la promoción industrial nacional mediante el compre venezolano, el compre brasilero, y entonces los brasileros empezaron a hacer computadoras, los argentinos a hacer carros, y no eran nada competitivos en ese tipo de cosas. Sí, pero lo peor, Rocío, es que esas ideas todavía se enseñan en nuestras universidades. Totalmente. Los currículum de nuestras universidades de economía son algo verdaderamente vergonzoso. Tú le preguntas a cualquiera de nuestros economistas, no importa la edad que tenga, que si es graduado en Venezuela, no tienen ningún tipo de lectura que no sea marxismo o estatismo. Así es, por eso se empeñan a hacer esos famosos planes nación, etcétera. Tú sabes, planes de desarrollo, cuando lo único que procede en un país es procurar hacer un shock de oferta y ya está.
y abrir por las cosas. Ahora, el de los planes de desarrollo más insólitos es el Plan de la Patria, porque cuando ellos lo sacan, ya las premisas del plan de desarrollo económico y social estaban vencidas. O sea, no era la producción petrolera que estaba planteado, no eran las metas de inflación que estaba planteada, en fin, las bases, y ellos como si nada. No importa que las premisas no estén vigentes, yo sigo para adelante con mi Plan de la Patria. Bueno, estos son los resultados, ¿no? Bueno, es que también llamar algo Plan de la Patria también es un eufemismo. Eso es simplemente socialismo. Nunca vamos a soltar el poder y me van a sacar, bueno, como puedan, pero yo voluntariamente no lo voy a, aunque el país quede arrasado. Mira, un buen ejemplo de esas malísimas ideas socialistas es PDVSA. PDVSA fue un caso muy único, quizás irrepetible en el mundo, porque PDVSA fue una empresa heredada de la empresa privada. La hechura de PDVSA fue una hechura absolutamente privada. Y lo que quedó como el núcleo, que además era digamos, lo mejor que podía proyectar hacia el país, era la meritocracia. Es decir, los mejores van primero y van más rápido que los peores. Entonces, generalmente, tú salías de un 5 o 7% del personal malo todos los años, y al final, con el paso del tiempo, tú tenías una estructura muy competitiva. Bueno, hasta los gobiernos democráticos, también muy estatistas, sí, estuvieron tentados, pero bueno, no se atrevieron tanto. Luego de la votación de los 12.000 empleados, que además eran de altos cargos, pues, PDVSA ya quedó herida de muerte y es lo que estamos viendo ahorita. PDVSA es una piltrafa de empresas. Los trabajadores huyen. Los trabajadores no pueden trabajar porque ni siquiera tienen una de las cosas que motivaron la primera huelga petrolera en Venezuela, que era agua con hielo. Y ellos ni siquiera tienen agua con hielo para salir a trabajar en los campos. No están padeciendo todo lo que está padeciendo esta sociedad derruida. Pues. Sí, y ellos pensaban, fíjate, ellos en su ignorancia, ellos pensaban que ellos eran unos privilegiados mientras el país podían ser una isla. No, ahora ellos están peor que todos. Igual que las policías. Los policías además que se van de baja ahorita. El ministro Reverol, que es malandroso, les da prohibición de salir del país. No pueden salir. Imagínate. Porque la lógica que ellos dicen es que estos policías que ganan $3-4 al mes, el paramilitarismo los va a captar pagándole $50-60 por mes. Entonces, como ya tienen algún entrenamiento en manejo de armas, entonces no pueden salir del país, se quedan acá. Es decir, están todos los incentivos sociales para que la sociedad se paralice. Simplemente quede absolutamente paralizada y quede en manos de lo peor. Bueno, pero vamos a seguir hablando de esto cuando volvamos al corte. Con nosotros está David Morán, editor del portal lapatilla.com. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El economista Alejandro Grisanti y director de Ecoanalítica afirmó que es muy grave la caída que está registrando la producción petrolera en nuestro país y explicó que puede implicar para todos los venezolanos que los tenedores de bonos de la República demanden a Venezuela para recuperar su inversión. Y lo que encontramos es que, y nosotros lo veníamos diciendo, es que los bonistas se están empezando a preparar, a unir para fijar criterios y ver si arrancan o no una demanda contra Venezuela. Este primer paso es una señal que le están mandando al gobierno, decirle, mira, nosotros nos estamos organizando, ya nos estamos uniendo, ya tenemos los mínimos necesarios para pedir una aceleración en los pagos de la deuda venezolana, esperando un poco ver cuál va a ser la reacción del gobierno. El siguiente paso después de esto sería ya introducir una demanda, introducir, digamos, ante los tribunales internacionales la posibilidad de cobrar estas acreencias, y esa demanda no va a ser otra cosa, o lo que produciría esa demanda es el embargo de los activos venezolanos en el exterior. No solo los activos que conocemos, como puede ser Citgo, la refinería que están al sur de los Estados Unidos,
sino también embargos en cuanto a las posibilidades de tanqueros, embargo al petróleo venezolano, embargo a las cuentas por cobrar venezolanas. En el estado de Mérida, trabajadores de la Universidad de los Andes protestaron por los bajos salarios que reciben. Nubosidad y lluvias de intensidad variable se esperan para hoy en gran parte del país. En internacionales, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dio hoy inicio al proceso de regularización de extranjeros que permitirá a unos 300.000 inmigrantes irregulares obtener los documentos para residir de manera legal en el país austral. Y en los deportes, en el fútbol profesional venezolano, Carabobo busca hoy ante Mineros de Guayana una victoria que le permita consolidarse en el liderato del torneo Apertura. Y tenemos un servicio público. Para la señora Teresa se solicita con mucha urgencia y en donación una aguja de biopsia 18x25 semiautomática. La pueden contactar al 0212-377-1005. Son las 11:33. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela o desde Panamá a Venezuela y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Te recomiendo para hospedarte el pequeño Gran Hotel Muévete por Vargas, a solo 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía, con servicio de restaurante donde degustarás exquisitos platos de nuestra gastronomía. En el Hotel Muévete por Vargas se respira tranquilidad en modernas, lujosas y cómodas habitaciones, incluyendo traslados a aeropuerto, hotel, aeropuerto. Muévete por Vargas está ubicado en la avenida del Ejército de Catialamar, calle 13, entre calle 5. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Teléfono 0212-351-1887. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Seguimos aquí en Aquí se habla libertad. Les recordamos a nuestra querida audiencia que pueden comunicarse con nosotros a través del 0212-482-9750, a través del DILO 3456, que tiene un costo de $1 más básico masiva, el Twitter RCR750, donde estamos transmitiendo vía Periscope, y por rcr.tv, que ya están conectados bastantes de nuestra audiencia. Pero tenemos en el mundo una buena entero. noticia, mientras además después pueden seguir comunicados con nosotros por @sehablalibertad, una cuenta qué bueno de que ya Twitter. tenemos nuestra cuenta de Twitter. La gente está muy activa con lo que dice David. Por ejemplo, la señora Alba Medina, @Zuliana1. Como ex empleada de PDVSA por 17 años e hija de trabajador de la industria petrolera por 40 años, les confieso que duele mucho ver la quiebra de PDVSA en lo operacional, financiero y del capital humano. Los expetroleros regados en el mundo y yo en Tampa. El doctor Alirio García dice, el socialismo es un virus letal, por donde pasa dejan desastre. Caso Venezuela y Cuba.
Saludos de San Francisco, del estado Zulia. Bueno, en lo que David Morán habla, se alborotan los maracuchos. ¿Ah? Consecuencia del socialismo, solo hoy en 15 municipios del estado Zulia se fue la electricidad de las 4, llegó a las 11 de la mañana. Como de hace tanto tiempo se sabe la amenaza del populismo, los venezolanos se dejaron engatusar en pleno siglo XXI. Bueno, así somos, a veces nos dejamos engatusar. ¿Qué opinas tú, David, bueno, de esta nueva lectura del país? Porque ya la gente como que no come cuento. Sí, bueno, hay un proceso de maduración enorme y además un proceso dolorosísimo, que son cuando las sociedades entran en modo de emigrar. Esos son la descapitalización que está sufriendo el país es terrible. Si cada profesional calculamos que puede costar $150,000 cada profesional para ser formado como profesional, bueno, imagínate la cantidad de millones que estamos exportando. Hay un presidente que es muy vivo, porque él no es populista, que es el presidente Piñera. Piñera dijo, uy, esa cantidad de ingenieros, médicos que se me están viniendo para acá, déjame ponerlos a pagar impuestos, déjame que consigan trabajo, porque además Chile está aprovechando de una manera muy lógica y magnífica esa ola de profesionales venezolanos que se están yendo para allá. Entonces Chile está viviendo como lo vivió en alguna vez Venezuela, un boost de entrada de profesionales, un shock de capital social que lo está aprovechando muy rápidamente, y Piñera lo entendió, y por eso Piñera rápidamente está buscando que los venezolanos permanezcan allá, igual que Perú. Igual recientemente España acaba de abrir unas visas express para profesionales venezolanos. Porque es para cualquier país es un tesoro que tenga un shock de capital social como el que le está llegando. Y además los venezolanos tienen la misma cultura, tienen la misma religión, etcétera, y eso facilita la migración. Sí. Y bueno, y la verdad es que además tampoco hay razón para maltratar a los venezolanos. A nosotros nos tiene preocupado esa noticia que ha salido, no sé si tú la puedes ratificar, David, que lo que está ocurriendo en Trinidad, ¿no? Los muchachos están encerrados. Sí, bueno, no, estos no están siendo maltratados. Yo leí una profesora de la Universidad de los Andes que lo hacía. Yo sigo muy de cerca. Yo me tomo la molestia de leer todas las mañanas, todas las madrugadas más bien, la prensa de las Islas del Caribe. Leo la prensa de Trinidad y Tobago, la prensa de Santa Lucía, la prensa de Jamaica, porque Venezuela ya es noticia en esos países. Trinidad tiene un centro de detención que está en Aripo, en una zona, es un centro de detención que no tiene nada que ver con estas cárceles miserables que tenemos nosotros, retenes policiales. Un centro, vamos a decirlo así, bastante inglés, de influencia inglesa en Trinidad y Tobago, y en el momento de que la profesora escribió la nota había 90 detenidos. Más bien por el contrario, porque entran de manera ilegal y hay algunos venezolanos que se están cometiendo crímenes en Trinidad y Tobago. Más bien hay un movimiento, la oposición política en Trinidad y Tobago tiene un movimiento para pedirle al gobierno que flexibilice las propias normas que ellos tienen contra los inmigrantes y permita que los venezolanos se queden de cara a la crisis humanitaria que se está viviendo el país. Más bien por el contrario, a mí me llamó la atención el escrito de la profesora, porque la noticia que reflejan los medios allá es que los venezolanos son bien tratados en líneas generales, y más bien van a juicios de deportación. Ellos permanecen allá porque el gobierno, y son las normas internacionales, no ha enviado los equipos para buscarlos. Y eso se trata con la embajada allá. Le dice, mire, nosotros tenemos un juicio por deportación a tantas de estas personas y por lo tanto usted nos tiene que dar la carta de aceptación para que nosotros poder sacarle del centro detenido y reenviarlos a Venezuela. Sí, claro. Hay 90 venezolanos en ese caso. Sí, no, y 70 hombres, 20 mujeres. Oye, qué bien, David, que estás bien empapado de eso, porque además esas islas son las que siempre se oponían, ¿no? En la OEA a apoyar pues la posibilidad de la carta interamericana, ¿no? En el caso de Trinidad y Tobago es ultra obvio, porque Trinidad y Tobago se ha ido quedando con pocas reservas de gas, tiene unos trenes de licuefacción de gas modernísimos y tiene campos conjuntos de gas en Venezuela. El más famoso de eso es el Manatí, que lo opera Shell de un lado y quieren otorgarle, por lo menos el primer ministro de Trinidad dice que eso ya está listo, ya con Venezuela le vamos a llegar al acuerdo para tomar que Venezuela les venda gas a ellos. El problema es que no tienen claro cómo hacerle los pagos y quién cobraría eso aquí en Venezuela. Así está de corrupta la cosa, que estas empresas se cuidan. Sí. Pero de resto ya las islas lo entienden. Ya se acabó ese mito de Petrocaribe, les duró un tiempo y ellos lo aprovecharon.
ya no va a ser posible comprar esos votos. Ya Jamaica está desesperada tratando de recomprarle el 49% que tiene PDVSA en esa refinería, porque Jamaica necesita modernizar, esa es la única refinería que tiene y necesitan invertir para modernizarla. Entonces tiene un socio con un 49% que no tiene ni petro, ni yuca, ni nada. Entonces están locos por recomprarle su parte, porque para ellos sí es vital esa refinería. Y yo creo que eventualmente lo van a lograr. Y con las islas ABC, que el gobierno de Maduro se la tiró de rudo y estas cosas, afectando además una integración ultranatural que hay con la gente de Falcón, que desde hace 50, 80 años venden la verdura allá. Y proveen además de alimentos. Bueno, los holandeses al final, el canciller holandés llegó y les lo dijo muy claro: mire, nosotros vamos a tomar entonces con personal holandés, vamos a tomar la isla que ustedes tienen, la refinería que tienen en Curazao, porque para nosotros es muy importante que eso siga operando. Ahí el gobierno de Maduro, como buen fanfarrón y malandro, se le partieron las patas y abrió inmediatamente eso, porque ahí es donde Venezuela realiza el DCO, que es Diluted Crude Oil, el crudo diluido. Es una mezcla que hacen con crudo liviano y crudo pesado, y ahí es donde se cargan los barcos que van a hacer los repagos a China y a India. Si no les quedó más remedio que abrir otra vez la posibilidad de viajar allí. Volver a la pasó algo el fin de semana, ¿no? Se reunió o ocurrió la Cumbre de las Américas y el tema fue Venezuela. Sí, qué pena. Sí, bueno. O sea, penoso. Luego, al principio de la semana, se articuló el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio con la Asamblea Nacional. Y yo, que a veces te sigo, tú planteaste una diferencia crucial entre el llamado a la unidad y los resultados de la integridad, que me gustaría que explicara, porque la gente quedó como digamos, rebotando en el tema del unanimismo, del unionismo, etcétera, etcétera. Y la decisión la decisión ayer como que plantea otras fronteras de la política en Venezuela. Sí, bueno, como a los comunistas les gusta burlarse de la mano invisible del mercado, tú sabes. Es obvio que varias manos invisibles movieron muchas cunas y lograron una cosa que no se veía hace tiempo. Yo le concedo a la Asamblea Nacional ese punto. Es muy positivo para el país, muy positivo para los propios diputados y es muy positivo de cara a los países, a la comunidad internacional. La primera lección que aquí queda es que si hay un propósito, la unidad es consecuencia, no al contrario, que hay unidad para que haya estas cosas, ¿no? Y eso los debe hacer reflexionar muchísimo a la dirigencia política. Yo espero que lo entiendan, que el orden sí se altera el producto. Es obvio que el tribunal en el exilio ha logrado aceptación. La fiscal sigue siendo reconocida como fiscal y por primera vez se articuló una cosa que yo no tengo precedentes eso en estudios recientes en algún país, donde dos organismos, un poder en el exilio, otra parte de un poder también del poder moral en el exilio, como la fiscal, y uno interno en Venezuela, logran un acto como el de ahorita, o sea, porque están actuando los tres, no es que la Asamblea sola, sino que se conjugan para seguir en este caso a Maduro por hechos de corrupción de Odebrecht. Odebrecht es la transnacional de la corrupción más grande que ha existido. O sea, fue una máquina que alimentó Lula para precisamente moler las democracias, enriquecer a estos izquierdistas. Bueno, y que se ha llevado a todos, a excepción de Venezuela, donde no hay castigo. No hay castigo, pero fíjense. Mucha gente dice que eso al interno no va a tener resultados. Eso es una bobería decir eso. Apenas se comiencen a saber. ¿Por qué? Porque si se queda esto así, esto parecería como una jugada de este teatro negro de Praga y la sociedad no lo entendería. Bueno, es un poco loco que le quieren hacer daño a Maduro. No, es que Maduro está siendo juzgado por corrupción. Y cuando el pueblo entienda la magnitud, y además están todas las evidencias, porque las obras de Odebrecht están a los ojos de todo el mundo, entienda eso sí va a tener un efecto enorme a lo interno. A lo externo, me llamó mucho la conclusión del Grupo de Lima
de la cumbre de Lima, porque si bien no hubo consenso en la declaración general, porque obviamente que hay falta cualquier país y bueno, ya no hay consenso para la firma, sí se hizo un documento aparte que yo recomiendo a todo el mundo que lo lea, que se llama La Declaración de Venezuela. Es muy duro, con el lenguaje ese edulcorado diplomático se entiende perfectamente lo que quieren decir. Y yo creo que vienen nuevos momentos y momentos que no se habían dado tampoco nunca en América Latina de cooperación en materia de corrupción y finanzas. Sí. Es decir, antes eso quedaba como exclusivamente a Estados Unidos, como incautó una cuenta, revisó en tal banco. No, yo creo que hay como una disposición a caerle encima, ya Panamá dio el primer paso, a bienes mal habidos o no justificados en esos países. Y eso sí le va a traer mucho malestar a los choros del pranato. Sí. Y fíjate que el juez Moro, no se leyeron el artículo de Mario Vargas Llosa en El País, donde hace toda la relación de lo que ha sido el trabajo del juez Moro. Está yendo a todos los países donde Odebrecht tuvo su particular intervención en corromper, ¿no? Y también viendo todo el desastre que hay en los países de todas las obras inconclusas, porque también no solamente es el agravante del soborno y la corrupción, sino cómo quedaron entonces esas obras de infraestructura, ¿no? Así es, bueno, vamos a suspender aquí un minuto y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La nueva línea Efecto Armonía de Ama de Casa renueva tu baño con la paz de la filosofía Zen. Son 5 colores. Luna, que refleja los sueños románticos inspirados por nuestro satélite natural. Agua, con la calma relajante del elemento vital. Onix, que lleva la fuerza de las piedras más antiguas del planeta. Arena, que invoca la inmensidad de las dunas soleadas. Y nieve, que abraza con la pureza restauradora de la paz. Visita nuestras tiendas o entra en amadecasa.com y llena de armonía tu baño. Ama de Casa, toca, siente y vive. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Bueno, y entramos ya, querido invitado David Morán, tan interesante todo lo que nos estás contando en la parte de los comentarios finales, ¿no, Víctor? Eso te iba a decir, que en off esto ha estado buenísimo. Sí. Ha estado buenísimo. Bueno, pero hay un tema, el que creo que para el cierre es importante. Estamos en un nuevo momento político. Al fin y al cabo, digamos, hay un reconocimiento de facto ayer de la Asamblea Nacional, porque 2 diputados del gobierno, o sea, de la oposición al país, se presentaron y jugaron al reglamento, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la Asamblea Nacional, los 16 países que en Lima suscribieron el documento, dijeron que ellos reconocían a la Asamblea Nacional y a sus resultas y a sus decisiones, y por lo tanto, de hecho, están reconociendo al Tribunal Supremo de Justicia, que es una creación de la Asamblea Nacional, es una decisión de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué podemos ver en los próximos días? Fíjate, Víctor, yo tengo entusiasmo en el sentido de que si los oyentes oyeron lo que ustedes estaban comentando al principio del programa, no hay manera de hacer política hoy sin ética. Y eso es una demanda popular. La gente cree que porque es popular tiene que ser inculto, salvaje, mal hecho. No. La gente del pueblo demanda ética. Es decir, la ética comprendida como que dame las cosas que verdaderamente valen y no me engañes. La ética del comercio, para ponerla así, del comercio justo. Entonces, creo que esto es un reencuentro del quehacer político con la ética. Quienes lo comprendan, me gusta nombrarle ese caso, el caso de María Corina, pudiera nombrar también a Andrés con su lucha en cuanto a sus elecciones y su cosa. Quienes se reencuentran con la ética, la forma en la política, van a tener unos resultados extraordinarios, van a tener el favor del pueblo. Quienes no lo hagan van a terminar destruidos como está siendo destruido el chavismo y su PSUV. El PSUV es el partido más irresponsable que ha tenido Venezuela en su historia. El PSUV es incapaz de decir, mire, destruyemos a Maduro, está destruyendo PDVSA, Maduro, en Sidor no se produce, Maduro, están jugando trucos en Ferrominera. No, el PSUV es un partido que no tiene ninguna ganas de responderle al país por nada, no toma en cuenta, y por lo tanto el PSUV es un partido que ya es un partido en franca destrucción, y va a desaparecer como partido. Bueno, Maduro hasta se lo quiere cambiar y otra cosa, ¿no? Y crear un partidito madurito para él, pero bueno, lo que viene es eso, viene unos entenderes de otro nivel. Yo no creo que la comunidad internacional va a aflojar, por el contrario, se va a interesar muchísimo más el caso de Venezuela. Yo escribí en estos días que Siria iba a demostrar que Rusia es un tigre de papel. Aquí en Venezuela los del PSUV creen que Rusia es la Unión Soviética y que existe un pacto de Varsovia. La abstención de China en la votación del Consejo de Seguridad fue más que suficiente. Vienen cambios diferentes y la ética va a estar en el primer lugar. Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado especialísimo David Morán, editor de La Patilla. Y bueno, con esto concluye la edición del miércoles 18 de abril de Aquí se habla libertad. En la dirección general de la estación estuvo Jaime Nestares, en la gerencia de producción Vilix Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción Rocío Guijarro, que cantó y todo. El monstruo Milton. Quien les habla, Víctor Maldonado. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.